En este caso vamos a resolver un problema de la máquina sincrónica. Entonces el enunciado de este problema sería el siguiente. Una máquina sincrónica de polos salientes tiene los siguientes datos de placa. Tensión nominal 416, potencia aparente 10 kVA, coseno de phi nominal 0,85, corriente de campo nominal 2 A, corriente de campo máxima 3,68, recordemos que esa es la corriente que nos da la fuerza contraelectromotriz cuando tenemos el coseno de phi nominal o el factor de potencia nominal, 60 Hz y 6 polos, es decir, 3 pares de polos. Nos dice el enunciado que cuando la máquina opera como inductor sincrónico, es decir, P igual 0, consume 1,85 kVAr con una tensión en bornes de 437 voltios y 1,7 A en la bobina de campo, es decir, IF 1,7, voltaje de salida 437 y consumo de reactivos de 1,85 kVAr. Con esos datos nos solicitan determinar la reactancia de eje directo, la reactancia de eje cuadratura, la corriente de campo necesaria para motorizar una bomba de 8 kilovatios a tensión nominal con factor de potencia unitario. Es decir, nos están diciendo P igual a 8 kilovatios, Q igual 0, tensión nominal 416. ¿Okay? Y en la pregunta D, el factor de potencia, ángulo de carga, es decir, delta, y corriente de armadura, IE, si la máquina genera 7 kilovatios a tensión de 395 voltios con una corriente de campo máxima, es decir, con 3,68 amperes. Entonces, para solucionar, como no nos dan mayores datos con respecto a las pérdidas de la máquina, vamos, para simplificar el problema, a asumir que la resistencia del estator es 0. Esta aproximación es bastante realista si consideramos que la máquina es de alta potencia, 10 kVA. Entonces, empecemos con la primera solución, cómo calcular la reactancia de eje directo. Para eso nos vamos a basar en el punto de operación que nos está dando el enunciado como inductor sincrónico. En esta condición, la corriente en cuadratura de la máquina vale 0. Entonces, la máquina operando como inductor sincrónico implica que hay un desfasaje de 90 grados entre la tensión y la corriente, de tal manera de poder garantizar que los reactivos valgan 0. Recuerden que las ecuaciones dependen básicamente de que como condensador o inductor sincrónico la P vale 0. Lo que elimina la componente de eje cuadratura, es decir, IQ es igual a 0, y se alinea la fuerza contraelectromotriz, LF, con BA, es decir, el eje cuadratura de la máquina coincide con el fasor de tensión de armadura. Entonces, en esta condición y considerando la convención generador, tenemos que la tensión o la fuerza contraelectromotriz o tensión interna de la máquina es BE más RE por IE más JXQ por ID, XD por ID, más JXQ por IQ. En la condición que me está dando el enunciado como inductor sincrónico, IQ vale 0. Por tanto, toda la relación viene dada por la expresión que vemos anulando la componente IQ y sabiendo que IE y ID son exactamente la misma. Entonces, de esa expresión nosotros podemos despejar
cuánto vale la reactancia de eje directo en función de F, de B y de la corriente ID, que en este caso va a ser la corriente I. ¿De dónde vamos a sacar cada uno de los términos? EF lo vamos a sacar a partir de la condición nominal de la máquina. Sabemos que la corriente de campo nominal, es decir, 2 amperes, origina con la máquina en vacío una tensión de armadura que coincide con la tensión interna de 416 voltios. Es decir, que para la condición del problema como inductor sincrónico con una corriente de 1.7, el EF va a ser directamente 1.7 entre 2 en por unidad. La tensión de armadura en por unidad, para desarrollar la ecuación directamente en por unidad, va a venir dada por la tensión de operación como inductor sincrónico entre la tensión nominal. Y la corriente ID, que va a ser igual a la corriente del estator, la podemos calcular a partir de la ecuación de potencia y la tensión de operación. Como estamos trabajando en la condición de inductor sincrónico, la P vale 0. Por tanto, IE lo podemos calcular como aparece en la lámina. 0 menos J, 1.85 entre 10 para llevar los reactivos a por unidad, sobre 437 entre 416, que es la tensión de operación en por unidad. Esto nos da que la reactancia de eje directo en por unidad es 1.384 aproximadamente, dependiendo el número de decimales con que queramos trabajar. Entonces, de esta manera, a partir del punto de operación como inductor sincrónico, es fácilmente determinable la reactancia de eje directo. Para determinar la reactancia de eje cuadratura, conocido el valor de la reactancia de eje directo, vamos a trabajar en el punto nominal de la máquina, donde tenemos toda la información. Entonces, para determinar la reactancia de eje cuadratura, vamos a tomar la información del punto nominal de la máquina sincrónica, donde el EF corresponde al máximo. Entonces, vamos a tener que el EF de operación es el EF máximo, que coincide con la corriente de campo máxima entre la nominal, lo cual nos estará dando un F de operación de 1.84. La tensión en el punto nominal corresponde a 1. La corriente la podemos calcular a partir del dato de potencia. Sabemos que la máquina en su punto nominal tiene una potencia aparente de 10 kVA, es decir, 1 en por unidad, con un factor de potencia de 0.85, en donde esta corriente falta dividirla entre 10 para que tengamos la corriente en por unidad. Y tenemos una reactancia de 1.384 de eje directo. Entonces, calculando las expresiones, podemos calcular el diagrama fasor utilizando las ecuaciones que vimos en el video de diagrama fasorial. Entonces, el procedimiento se calcula el diagrama fasorial de la máquina variando XQ hasta lograr que EF de operación sea 1.84, el cual corresponde al máximo. Entonces, realizando el diagrama fasorial para distintos valores de
XQ hasta lograr converger el sistema a 1.84 utilizando XD 1.384, la corriente de operación con la tensión de operación. Entonces, en una primera iteración, asumiendo XQ igual a 0.6, nos da que la tensión interna es de 1.8413, es decir, un poco por encima del valor que requiero. Inmediatamente nos da cuánto es el delta de operación, la potencia de operación y los reactivos de operación. Entonces, dado que el EF fue mayor que el que buscamos, que es de 1.84, procedemos a disminuir la reactancia de eje cuadratura y volver a calcular el punto de operación. Entonces, con una reactancia de 0.59, logramos una tensión interna de 1.8398, es decir, un poco inferior a la que buscamos. Eso nos indica que nuestra solución está entre 0.6 y 0.59. Vemos cuánto es el delta en radianes, la potencia eléctrica que se sigue manteniendo y los reactivos que son aproximadamente iguales hasta el cuarto decimal. Entonces, realizando una nueva iteración con una reactancia de cuadratura de 0.595, logramos una tensión interna de 1.8406, que casi es idéntica a la que buscamos. Podemos seguir precisando el número de la reactancia de cuadratura aumentando el número de decimales, pero la ganancia en el cálculo es muy pequeña y eso lo podemos ver en que la variación de la potencia eléctrica y la potencia tanto activa como reactiva ha sido insignificante hasta el cuarto decimal. Y la variación que tenemos con respecto al ángulo de carga está en el tercer decimal del ángulo. Entonces, con esta variación podemos determinar que la reactancia de cuadratura de la máquina para poder obtener el EFB máximo con las condiciones nominales con un XD de 1.384 es de 0.595. Entonces, con eso tenemos contestada la pregunta A y la pregunta B del ejercicio. Vamos a la pregunta C. Corriente de campo necesaria para motorizar una bomba a 8 kilovatios, de 8 kilovatios a tensión nominal con factor de potencia unitario. Calcular la corriente de campo en el fondo es calcular cuánto es la tensión interna de la máquina y a partir del conocimiento de que 2 amperios corresponde a la tensión nominal de 1 con ángulo de 1, podemos calcular cuánto vale la corriente de campo en esa condición. Entonces, ¿qué conocemos en esta condición? La tensión de operación, la corriente que debo pasarla por unidad, dividiendo la potencia entre la potencia base, y el valor de las dos reactancias. Con eso podemos trazar directamente el diagrama Fasor a partir del conocimiento que vimos en el video de diagrama fasorial. Entonces, a través de la convención generador, el cálculo de la tensión interna se basa en calcular primero el vector D para saber la posición del eje cuadratura y del eje directo para terminar de afinar cuánto es la fuerza contraelectromotriz. Entonces, realizando los cálculos mediante un programa diseñado para el cálculo del diagrama fasorial, que los invito a realizarlos ustedes con el conocimiento del video anterior, ya que les va a resultar muy útil para poder realizar los ejercicios de máquina sincrónica. Entonces tenemos que con la tensión de 1, una potencia aparente de 0.8, un factor de potencia de 1 y los dos valores de reactancia, el programa arroja como respuesta la tensión interna, el delta, la potencia eléctrica que coincide, y fíjense que los reactivos son casi 0, 1 por 2 por 10 a la menos 16. El programa a su vez nos permite trazar el diagrama fasorial,
donde tenemos las distintas cantidades, BA en azul y A en rojo, la caída en las reactancias, recordando que RE la estamos asumiendo 0 por simplicidad, el vector D y el vector EF. Podemos trazarlos para verlos más fácilmente. BE en azul y E en rojo, la caída en color cian y el vector D en anaranjado. Finalmente, la caída final de JXD menos XQ por ID, que me termina dando la relación de F. Entonces, de esa manera podemos calcular la corriente de campo necesaria, porque ahora teniendo el EF, podemos calcular a partir de ese valor cuánto vale la corriente nominal, sabiendo a través de una regla de 3 que si 1 corresponde a 2 amperios, 1.2943 corresponderá a X, y de esa manera calcular la corriente nominal. Finalmente, para calcular la parte D del ejercicio, factor de potencia, ángulo de carga, corriente de armadura, si la máquina genera 7 kilovatios a 395 voltios y corriente de campo máxima. Cabe destacar de la lámina anterior que a esto es lo que se le conoce como el cálculo directo del punto de operación de la máquina sincrónica, es decir, calculo el diagrama fasorial del conocimiento previo de los parámetros de la tensión y de la corriente. En cambio, en la pregunta D, tenemos que calcular el delta a partir de la ecuación de potencia. Eso es lo que se le conoce como modelo inverso. Es decir, calcular a partir del dato de potencia, de F y de tensión, calcular el ángulo de carga y a partir de ahí calcular el resto de los puntos de operación. Entonces, ¿qué sabemos del punto D? Sabemos la tensión de operación en por unidad, sabemos que la máquina trabaja a un EF máximo, sabemos los valores de reactancia y sabemos la potencia de operación en por unidad. Entonces, de la ecuación de potencia eléctrica en por unidad, podemos calcular cuánto es el ángulo de carga que satisface las condiciones que tenemos del enunciado, ya que tenemos definido todos los parámetros de esta ecuación. Recuerden que la ecuación está en función de delta y de 2 delta, es decir, es una ecuación no lineal y se debe resolver mediante técnicas no lineales. Si delta es lo suficientemente pequeño y está en radianes, se puede aproximar el seno de delta a delta y el seno de 2 delta a 2 delta. Entonces, aplicando métodos de solución no lineal, podemos obtener que delta vale 0.32062 radianes. Con ese conocimiento y de la ecuación de la potencia reactiva, podemos encontrar cuánto vale la Q en este punto de operación. Para este caso, con el ángulo de carga calculado a partir de la ecuación de potencia y del punto de operación, tenemos que los reactivos corresponden a 0.59269. De esa manera, podemos calcular la corriente en el estator del conocimiento de el valor de P, el valor de Q de operación y de la tensión de operación. De esa manera podemos calcular la corriente en por unidad. Podemos calcular el factor de potencia a través de su definición, P sobre S, dado que conocemos P y Q. Finalmente, ya con todos los datos, puedo recalcular el diagrama fasorial utilizando los datos que tenemos. Entonces se puede desarrollar un programa para el cálculo del ángulo delta, conocido la tensión, LF, XD, XQ y el punto de operación. En este caso vemos la solución en verde del programa desarrollado para tal fin, donde nos da el ángulo de carga, los Q y la corriente del estator
en ese punto de operación. Entonces, de esta forma, hemos visto cómo se puede solucionar un problema de máquina sincrónica, lo que es el método directo, que es la aplicación directa del diagrama fasorial, conocido la tensión, la corriente, XD, XQ y RE, o lo que se conoce como el método inverso, que es conocer los valores de la tensión en el estator, en módulo, la fuerza contraelectromotriz o tensión interna en módulo, los parámetros y un punto de operación, bien sea en P o bien sea en Q, y donde se puede determinar el ángulo de carga a partir de la ecuación de P o de la ecuación de Q, y a partir de esos datos calcular el punto de operación de la máquina. Gracias por su atención y los invito a realizar los ejercicios que encontrarán en la plataforma. Gracias.